X-Rider. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo y fantástico video. Ya es el último de esta saga por Guatemala. Con el día de hoy se concluye esta serie de videos donde dimos un muy buen paseo por el hermano país de la Guatemala. Estamos rodando el día de hoy por las hermosísimas calles de mi tierra natal, Puebla de Los Ángeles. Venimos dándole sabroso, son las 7:35 de la mañana. Es hora de emprender camino, volvernos a enfrentar al destino. Y te cuento varias cosas que se fueron dando. Muchas gracias por estar al pendiente de estos videos. Guatemala es una nación bellísima que todos deberían de conocer en algún momento, y si es en moto, pues qué mejor. Conocimos un montón de lugares. Creo que el recorrido organizado por nuestro guía certificadísimo pues no pudo ser mejor. Cruzamos por Chiapas. Por acá tenemos al buen Malo que viene arrastrando los pies. Malongo. El buen Malo. Javi Malo. Javi Malo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Güey, fue por unos burritos. Has estado comiendo muchísima mierda el día de hoy y me vienes a mí a juzgar de que me tomo 2 cocas para sobrevivir. Fueron a las 3 de la tarde, güey, no me acuerdo de comer. 3 de la tarde y no hemos comido, qué bárbaro, qué bárbaro. No, No viajen. Yo estoy muy bien del estómago. No viajen con su amigo Wallace porque los va a traer muertos de hambre. Porque le gusta el burrito. Son muy delicados estos caballeros, amigos. Muy delicados, del calor, golpe de calor. Platícanos de tu golpe de calor. Mejor te platico el golpe que te voy a dar. Por esta frontera que se llama el Talismán. ¡Eso, chinga! Llegamos a Xela, donde fue revelador el conocimiento de esta nación, de sus fundadores, lo que es Quetzaltenango, lo que es Xelajú, lo que es todas las celebridades y celebraciones que tienen. Muy interesante, sus paisajes. Se ve increíble el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, en una mañana hermosísima que cautiva. ¡Wow! Se siente un nudo en la garganta al reconocer mis montañas. Nevadas. Por ahí estuvo el camarada Ali, al que le mando un saludo. No sé si ayer o antier estuvo haciendo cumbre en el Ista. No mames, qué día. Qué impresionantes tomas. Se hace pequeñísimo el corazón al reconocer nuestros volcanes. Güey, qué chingón se ve. Y ahorita los vamos a ver más majestuosos, sobre todo el Popocatépetl. Pero el día de hoy me voy a ir por la libre, porque quiero pasar por un encarguito a el buen pueblo de Chepilo. Así que acompáñame a dar un rol y a seguir
platicando sobre este viaje épico, porque te comentaba antes de que me saludaran los volcanes. No manches, se ve precioso el día de hoy, y ambos nevados, porque la cantidad de agua que ha caído en el centro del país en estos días ha sido brutal. Por suerte hoy tenemos un día despejadísimo y estamos dándole la vuelta aquí por esto que se conoce como Angelópolis, donde miles de entusiastas del running se dan cita para practicar su deporte favorito y agradecer la existencia, dándole kilómetros al cuerpo. El caso es que de Xelajú nos dirigimos a través de muchas aldeas mayas hacia Panajachel, un espacio maravilloso junto a un lago y 3 volcanes que lo coronan, increíbles. Panajachel es un lugar maravilloso y por ahí nos recibió el buen Walter. Nos atendió de verdadero lujo y agasajo. Y después de ese sitio tan hermoso, donde además disfrutamos de los tradicionales caldos de la cultura de Guatemala, en 7 caldos, y que también tuvimos la suerte de ser tratados muy bien. Después nos dirigimos hacia otro lugar muy hermoso, que es a través de las montañas, que fue que llegamos a La Antigua, que en algún momento fue capital de Guatemala, pero que un sismo devastador por ahí de 1800 bla 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 devastó y dejó todo en ruinas, y eso fue suficiente para que se clausurara la idea de mantener a La Antigua como ciudad capital. Y de verdad que es muy hermoso este sitio. Las ofertas gastronómicas son muy buenas, el trato es muy bueno, obviamente se respira un ambiente más plural. Hay ciudadanos de todo el mundo por ahí dando el rol o viviendo definitivamente. Y tuvimos la suerte de cotorrear un ratito con la condesa, una ciudadana americana que fue a instalarse junto con 2 amigas más y fundaron el Café Condesa, un lugar emblemático con el mejor quiche Lorraine que puedes probar en tu vida, incluso considerando a Francia. Y tuvimos la suerte de platicar con ella, saber un poquito más de su historia. Ahí en La Antigua disfrutamos de un lugar maravilloso que se llama Casa Escobar, donde disfrutamos un corte de carne muy especial para los guatemaltecos que se hace llamar puyazo. Caballeros, buenas noches, bienvenidos por supuesto, gracias por la visita a Casa Escobar Antigua. Comenzamos por acá. Venga, eso, dejamos para ustedes un medio corte de carne, ahí el puyacito, que la verdad, 12 horas de cocción lenta, en un proceso lindo de cocción, donde realmente suavidad, experiencia y sabor es lo que vamos a tener. Así que, eso, vámonos y vean lo que vamos a... Y la pasamos muy bien en La Antigua. Después de ahí nos trasladamos hacia la ciudad de Guatemala, pero solo por una pasadita, digamos. Y nos dirigimos a lo que sería uno de los destinos más hermosos para mi punto de vista, porque está junto al Mar Caribe, que se llama Río Dulce. Y en Río Dulce pudimos navegar en sus aguas y pudimos ir a disfrutar de su playa y visitar sus pozas naturales.
¿Cómo se llama aquí, Wallace? Estás en vivo Mira, para estamos Israel. en los 7 altares, güey, que son 7 pozas con diferentes profundidades. Y es un lugar místico, sagrado, de los garufos, cafirunos. Enclavadas en la montaña, en la jungla de la montaña. Esa experiencia fue súper interesante y probé ahí un elixir, una medicina, el Gifiti, que es una medicina ancestral preparada con hierbas y ron. Miren qué hermoso se ve el Popocatépetl. Uy, qué mañana tan hermosa. Ay, me siento bien conmovido, güey. Cuando era niño, mi papá nos traía por este mismo camino. Antes de que existiera el periférico ecológico, antes de que existiera Angelópolis. Uf. El puro agradecimiento a la vida, mano. Allí tuvimos la suerte de navegar en el mar, en el río, con el buen Olvin, y además nos llevó a comer a un lugar exquisito ahí junto al río, donde llegas en tu barco, en tu embarcación, porque además es la única manera de llegar, y comimos un robalo exquisito y unos calamares al ajo inolvidables. Y en Playa Blanca, que es una playa del mar Caribe, pudimos disfrutar de sus aguas, esta piscina natural que se conforma ahí en Playa Blanca. De manera muy cálida nos recibió Guatemala. De ahí nos fuimos directamente a Flores, este poblado que se conoce como Santa Elena y su isla, la isla de Flores, donde también disfrutamos del buen trato de los guatemaltecos. Un saludo para Vicky, que nos atendió de verdadero lujo. Y también comimos muy rico y muy abundante. El tipo de cambio 2.40, para que te des una idea. El quetzal es un poquito más caro que el peso, pero la situación de los costos, sobre todo si consideras la bebida y la comida, pues una cerveza comercial te cuesta 15 quetzales en un restaurante que sea el más económico, lo que más o menos te estaría dando unos 45 pesos o 40, si la matemática no me falla. 40 pesitos más o menos, lo que lo hace pues un lugar más o menos muy normal a lo que estamos acostumbrados a pagar en México. Más sin embargo, los platos cuestan en su gran mayoría 100 quetzales, lo que estaríamos hablando de más o menos 240 pesos, pero es una cantidad abundante, muy abundante. Algo que me sorprendió de Guatemala es la calidez de su gente. Al mexicano lo aprecian. No hay muchos mexicanos, irónicamente, visitando Guatemala, pero sí de otras nacionalidades como salvadoreños,
costarricenses, hondureños, y al guatemalteco se le llama chapín, que es como una especie de mote, y no se ofenden ni nada. Y este origen de la palabra chapín se debe a un tipo de calzado, unas sandalias que se llamaban chapinas y que fueron muy populares en los guatemaltecos, tanto que se podría decir que todos usaban una de esas, y por eso se les conoció en el exterior como los chapines, porque pues todos usaban ese tipo de sandalia. Hoy esas sandalias ya no existen, o no sé si existan, pero yo no vi. El caso es que se les quedó el apodo de chapines, y usan el español de una manera muy interesante. Por ejemplo, cuando vas a pagar la cuenta te dicen, pase usted a cancelar. Señorita, quiero cancelar la cuenta. Eso significa quiero pagar la cuenta. Si tienes alguna duda te dicen, ¿tiene usted armonía? Armonía, imagínate. Entonces armonía es como una duda, una curiosidad. Es algo muy simpático el uso del español, y son estas digamos, intersubjetividades que surgen a partir del uso comunitario de ciertas palabras que cambian el contexto y que adquieren nuevos significados. Es algo muy hermoso de la plasticidad del lenguaje. Y el regreso fue ya propiamente de Flores, pero ahí en Flores es el lugar a donde debes de arribar por si quieres conocer las ruinas arqueológicas de Tikal, lo que es este asentamiento maya de Centroamérica, y que además fue escenario de algunas películas emblemáticas como Star Wars Episodio 4. Estamos con mi amigo Alberto Tikal Bolom. Él es Yo soy Maya. Maya. Bolom. Alberto Tikal Bolom. Un tlahuica y un maya. Y un maya. Nos vamos a agarrar a madrazos en 10 minutos, ¿no? Cabal, allá en el Gran Jaguar. Ah, bueno. Invita a la pandilla que vengan. Vénganse, a chicos, vénganse a Tikal, vénganse a conocer la civilización maya, que somos nosotros. Que no les dé miedo, ¿verdad? Que no les dé miedo, no hacemos nada nosotros. Eso es todo, carnal. Wallace, estás en vivo para los micrófonos ¿De qué canal, güey? del canal Viviendo la Aventura. Rodar es vivir. Pues sí, amigos, estamos hoy en la selva del Tikal, donde vamos a vivir una experiencia única con nuestros ancestros mayas. Vamos a hacer una meditación especial el día de hoy que nos conecte y nos destape los chakras, los 7 chakras, y vamos a despertar la Kundalini en el templo número 5. ¿De cuál fumó usted? Y tenemos a nuestro amigo Malongo, que el escurrido. El escurrido malongo. Nace el escurrido malongo y ayer nació el stunt Wallace. ¿No? ¿Qué te pareció esa maniobra? Güey, Estás en vivo, Javi. arriesgó su vida, güey, nada más para demostrarme, güey, el peligro que yo pude haber corrido en pasar con la moto. Wallace, estás en vivo para... El templo del jaguar. Welcome to the Jaguar House. Welcome to the Jaguar House. Ahí no me... Ah, sí, ahí sí me veo. Estoy muy rojo, ¿no? No es el reflejo de tu chamarra. Entonces, ¿qué? Cuéntanos algo de este Mira, lugar. aquí se dice que es el Palacio Meller. El Palacio Meller en la casa de los reyes de aquí, y bueno, esas eran las habitaciones, la habitación menor, la habitación mayor y la de los niños, Ya. con literas. El baño también estaba por allá atrás. Pero te voy a decir algo que me molesta muchísimo, güey, es que la gente venga a rayar las paredes. Ya. ¿Qué me dices al respecto? O sea, Entonces, ¿por qué la gente puso ahí un Royal Rider? no es lo mismo. Así que Guatemala tiene demasiado potencial, y todo
todas son buenas invitaciones para que te animes a visitarlo. Pasa unas vacaciones románticas en la Antigua o visita de aventura y exploración ahí en Tikal. No te vas a arrepentir, está realmente hermoso. Conoce su gastronomía, navega por sus lagos, sube sus volcanes. Nos faltó eso, subir sus volcanes, el volcán de agua, el volcán de fuego. Mas sin embargo la experiencia fue muy grata. Otra cosa que destacó notablemente es que el café cultivado en Guatemala de verdad es una joya, una maravilla. Y yo no sabía que tenían tan buen café. Esto fue algo verdaderamente notable. En fin, regreso enamorado de Guatemala. Y el regreso a México fue épico porque llovía todo el tiempo. Por eso hay videos muy breves de toda esta travesía. Porque definitivamente rodamos en solamente una ocasión, no llovió. Pero todas las demás llovieron durísimo. La única vez que no llovió fue nuestro paseo de Antigua hasta Río Dulce, donde por cierto hicimos un parador de desayuno. Paramos a desayunar en un lugar muy bonito donde conocimos que también hay pan de muerto en Guatemala. Y esa fue la vez que nos llovió nada. De hecho, cuando llegamos comenzó a llover, fue algo chistoso. Ese día fue el día que no llovió. De hecho, ahí en Río Dulce las lluvias se comportaron muy bien con nosotros, porque en nuestra visita al Tajín nos llovió bien macizo. Tanto que hasta al Javi se le patinaron los frenos y fue a dar al suelo. También ahí mismo en la isla de Flores, el buen Wallace sufrió un resbalón. Miren qué hermoso lugar, qué hermosa vista de el Ista y el Popo. De verdad que cautiva la majestuosidad de nuestros volcanes. También deberías de intentar subirlos alguna vez, porque es maravilloso. Pues ya no te cuento más. Ahí quedó la evidencia de Guatemala. Casi pierdo el dron en el fuerte. Ahí cogimos unas energías raras en esta prisión fuerte español contra piratas y lugar de castigo, de tortura. Agarramos una mala vibra ahí, tanto que tuve yo un conato de pinchazo, porque en realidad no fue nada. Por algún lugar extraño la llanta estaba perdiendo aire. No sabemos, todavía no queda claro qué fue lo que sucedió, porque no fue necesario arreglar nada de la rueda. Más sin embargo, pues nos echaron la mano y pudimos salir de ese problema por 25 quetzales. Así que ahí saca tu cuenta, menos de 100 varitos nos costó esa revisión de la llanta que no tenía nada. Y los hechos raros siguieron prolongándose, porque ya en nuestro regreso a México, por cierto que entramos y llegamos a dormir a Villahermosa. Estamos transmitiendo en vivo desde México, Tabasco. Wolf ya no quiere salir en los videos, dice, déjame en paz, güey. La cosa es, amigos, que estamos en Tabasco, en una Pemex, miren. Y luego les contaré que mi paso por la aduana fue
súper tranquilo. Fue más el pinche nervio que otra cosa. Saludos, amigos. Estoy bien pinche morenazo, cabrón. Unas palabras, estás en vivo, Wolf. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues estamos transmitiendo desde aquí Palenque, la tierra natal de mi buen amigo Mike. Ya se te va a acabar el tiempo, güey. No mames, güey. A mí me tienes que dar más tiempo. ¿Por qué me limitas? También en medio de una lluvia notable, pero tuvimos la suerte de saludar a nuestra prima, la Elenita, que nos llevó a cenar y al otro día a desayunar, y ahí en ese desayuno celebré mi cumpleaños número 49. ¿Cómo no estar agradecido con la vida si me ha dado puras experiencias súper memorables? Y al otro día sucedió otra manifestación extraña. Javi cayó en un bache, y lo irónico del caso es que el bache, además de joder los dos rines, de perder la placa, hizo que la moto ya no prendiera. Algo que no tiene ningún sentido, ninguna explicación. Y tuvimos que hacer una escala técnica en Córdoba con toda la enseñanza que eso representó. Por suerte y gracias al universo tuvimos la fortuna de conocer al buen Mike, un tocayazo que se rifó arreglando los rines en tiempo récord. Nos los entregó muy rápido y a un costo bastante accesible. Y además desayunamos muy rico y tuvimos la experiencia de visitar el Museo del Café, donde la camarada Rita nos dio una experiencia inmersiva total en el mundo de esta bebida. Y después visitamos a nuestros camaradas de las Amarguitas, donde también recibimos la instrucción de cómo se elabora la cerveza, la ginebra, el whisky y todas las cosas deliciosas que hacen ahí en Amarguitas. Ya después llegamos a Puebla con unas cumbres de Maltrata, con niebla, con tráfico pesado, una experiencia complicada, pero arribamos con bien a la hermosísima capital de Los Ángeles, la Angelópolis poblana. Y hoy regreso al centro del país para recuperar mi motocicleta, la Himalayan 411, que dejé en casa de mi carnal. Así que ahí terminará toda esta experiencia, más sin embargo los videos aquí terminan. Muchas gracias por ver estos videos. Un saludo a los VIPs, que son este grupo del Royal Enfield Club Ciudad de México, que estuvieron siempre atentos, y por supuesto al crew Botongos, conformado por estos 5 riders, de los cuales 2 no pudieron asistir por diversas razones: el buen David y Annie. Un saludo y nuestro eterno agradecimiento por su presencia en nuestras vidas. Así que llegarán nuevas aventuras. Por ahora nos toca regresar por la IMA 411. Así que
Muchas gracias por ver esta serie de videos. Wow, Popocatépetl, cómo te quiero, carajo. No manches. Hermosísima postal el día de hoy. Un saludo también a mi compa, el intrépido Lebrija. Al buen Ángelo, que nos atendió de lujo allá en mi tierra natal, Oaxaca. Al buen Dani y a un montón de personas que se cruzaron en esta travesía de los últimos 15 días. No lo puedo creer. En fin, vamos a darle, amigos. Vamos a seguir aprendiendo y a seguir rodando, como dice el buen Gus, porque esto no se acaba hasta que se acaba. Y los baches están bien buenos. Así que hasta aquí el video. Llevaré algunas escenas del recorrido, pero lo que te tenía que decir ya te lo dije. Por supuesto, muchas gracias a Javi, al buen Wolves, nuestro guía de ruta y maestro espiritual. Gracias a todos ellos por venir a jugar con nosotros. La aventura fue épica. Nos vemos en un siguiente video. Estamos a la mitad del viaje, Wallace. No, ya más de la mitad, 3/4. ¿3/4? ¿Cuál se te hace la mejor comida del viaje? La mejor comida del viaje, el robalo. Amo el robalo. No sé, güey, yo estoy por entre Escobar. ¿El puyazo? Sí, güey. El rey Puyazo. Puyazo rey. Las pizzas también fueron buenas, güey. Sí, la jamonuda. Ah, la jamonuda, sí. ¿Cómo se llamaba ese lugar? Suelo. Las pipichos. La cerveza más sabrosa. Ah, a ver, la cerveza más sabrosa. Me quedo con... Yo con cargo reserva. Yo para no repetir con el zapote. Oh, una cascaraya. Y la peor comida del viaje. El mundo. Pero eso todavía es en México, güey. ¿Y tú, Javi? ¿Es de México o de...? No, del viaje en total. ¿Cuál es la peor comida? La peor comida. No he comido mal, güey. Ha habido lugares muy ricos, pero... Es que tú no comiste mondongo. No, yo pedí... No me acuerdo que pedí. Chilaquiles, creo. Buenos días. Qué expresivo, amigo Javi. Estoy atento al fútbol.